tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast Se Tenía que Decir. Estamos aquí con ustedes en este episodio número 18. Gracias a quienes nos escuchan semana a semana a través de su plataforma favorita de podcast y también a quienes nos ven, nos sintonizan, nos visualizan a través de nuestro canal de YouTube en Espacio Libre, www.espaciolibre.pe. Yo soy Paco Pérez García, @Paco al Sur. Les doy la más cordial bienvenida. Y como siempre los invito a quedarse con nosotros para compartir y comentar las principales informaciones que han marcado tendencia esta semana. Y quédense con nosotros porque más adelante vamos a salirnos un ratito de la cuestión política para hablar sobre un tema de carácter social, el racismo, y específicamente el racismo en el fútbol. A partir de los hechos que han venido ocurriendo en España con el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, vamos a conversar con Juana Acevedo. Ella es periodista deportiva y activista sobre estos temas de la lucha contra el racismo, para hablar sobre esta situación, no solo a nivel internacional, sino también lo que viene ocurriendo en nuestro país y qué tan asentado está el tema del racismo y cómo están actuando los niveles dirigenciales en el fútbol nacional y cómo actúa también la justicia respecto a estos temas. De esto vamos a hablar más adelante en nuestra sección La Conversa, pero iniciamos esta edición de hoy hablando sobre un tema que también ha marcado tendencia esta semana y sobre todo el último fin de semana, y que tiene que ver con el uso de los espacios públicos en el país en general. Ha habido una voz de alarma, una voz de alerta por lo que ha venido ocurriendo en Miraflores, y es que el señor Carlos Canales, alcalde de Miraflores, ha señalado a través de sus funcionarios que las personas que deseen hacer un picnic para más de 15 personas van a tener que solicitar un permiso especial en la municipalidad. Un permiso que suponemos requiere algún tipo de pago por el trámite que se vaya a hacer. Y esto ha generado muchas reacciones y generó a tal punto la reacción que el último fin de semana se organizó un llamado picnic masivo. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, personas mayores de la tercera edad acudieron en mancha al malecón de Miraflores, a la zona del malecón Cisneros, para hacer un picnic masivo en diversos puntos de este malecón. Ha habido una cantidad enorme de personas haciendo picnics, incluso ha habido una pequeña despedida de soltera en esa zona, porque en realidad el tema es recuperar el espacio público. Los jardines, los parques, no son para deleite visual, ¿no? Ni para calmar la preocupación de las personas, ¿no? Que se dedican a ver los parques y contemplar. No, el espacio público, los parques, los jardines son para utilizarlos, y eso es algo que debe quedar muy en claro. Cintia Yamamoto, especialista en estos temas, ha escrito una columna este fin de semana también en donde está hablando desde el punto de vista de la legalidad. ¿Qué dice la ley 31119, sobre gestión y protección de los espacios públicos? Define estos espacios, dice Cintia Yamamoto, como una red de espacios abiertos de uso y dominio público del Estado, localizados en la ciudad y que están destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas como el descanso, la recreación, la expresión cultural, el intercambio social, el entretenimiento y la movilidad a lo largo del ciclo de vida de los ciudadanos. Y la ley prevé dos derechos de las personas. Uno, la prioridad en el uso y disfrute de los espacios públicos conforme a su naturaleza y destino, y la accesibilidad y permanencia en los espacios públicos sin discriminación y conforme a reglas de conservación. Entonces, resulta ilógico que la Municipalidad de Miraflores mande a su comando de élite a sacar a personas que están practicando tai chi, están sentadas en el malecón frente al mar, conversando, o están realizando un pequeño picnic familiar, ¿no? O un grupo de amigos que también se reúnen, o niños que simplemente estén jugando en el parque. O sea, no hay razón ni motivo para que un parque se convierta en un espacio cerrado, se convierta en un espacio restringido. Hay suficientes espacios restringidos a los cuales hay que pagar. En Lima, el gran ejemplo es el Parque de Lima, el Parque de las Aguas, por ejemplo, el Circuito Mágico del Agua. Ese parque de la reserva era un parque abierto. Nosotros que frisamos los 40 y tantos, recordamos que podíamos ir a ese parque, podíamos entrar, podíamos jugar, visitar algunas cosas, las fuentes que se encontraban ahí, y normal, y no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, ahora tienes que pagar para hacer uso y disfrute del parque. Entonces, esta situación resulta bastante complicada. La ley de espacios públicos, repetimos, entonces, establece el derecho de las personas a usar y disfrutar de estos espacios sin discriminación.
Se recuerdan algunos casos previos en donde municipalidades locales intentaron restringir el uso de los espacios públicos. La Municipalidad de Lince en su momento emitió una ordenanza que prohibía la recreación activa y la aglomeración de personas en ciertas áreas del Parque Mariscal Castilla. Recordemos que en el Parque Mariscal Castilla habían grupos de chicos que se reunían a bailar, ¿no es cierto? A bailar, a hacer coreografías, otros que se dedicaban a practicar deportes al aire libre, etcétera. Y la Municipalidad de Lince dijo, no, vamos a restringir el espacio, pero finalmente esta norma fue derogada porque se incluía en un acto de discriminación y se iba en contra de la misma ley de espacios públicos. Años atrás, la Municipalidad de La Punta, cuando se puso de moda este juego virtual del Pokémon Go, que consistía en ir con tu celular a buscar Pokémones por diversos espacios públicos, restringió el uso y intentó prohibir el juego a nivel colectivo porque decían que mucha gente venía de otros distritos a invadir, entre comillas, La Punta, y esto generaba caos y aglomeración de personas. Entonces, nuevamente, ese tema también fue bastante discutido, en algún momento también lo llegamos a conversar, pero lo importante aquí es que se tiene que hablar de espacios públicos para todos, espacios públicos que no sean restringidos y que no sean, pues, de uso y dominio de alcaldes que se creen marqueses o que se creen virreyes de los distritos que les corresponde dirigir, por lo menos en estos próximos años. Se tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca. Tu mensaje, tu podcast. Continuamos en nuestro podcast, se tenía que decir, y vamos ahora con nuestra secuencia Los Bytes, los audios, los extractos de video, las imágenes y todo aquello que ha marcado tendencia, sobre todo en las redes sociales, en esta semana. Iniciamos con este informe que se ha publicado recientemente en un medio de comunicación, un reportaje que comenta el despilfarro de las consultorías que se están dando en la nueva SUNEDU, este SUNEDU que impuso el exministro Becerra y que se ha impulsado también un poco desde el Congreso de la República. Millones de soles en órdenes de servicio en solo 2 meses. Si producción lo considera conveniente, vamos adelante con este extracto o mejor dicho, con este comentario. Y ahí tenemos la imagen de este informe que también ha publicado Epicentro TV, en el cual se habla pues del despilfarro de las órdenes de servicio en 2 meses en la nueva SUNEDU. Un caso interesante es la contratación de 5 personas diversas con 5 órdenes de servicio distintas para evaluar la solicitud de licenciamiento de una universidad. No son los funcionarios de SUNEDU los que se encargan de eso, de analizar la documentación, de revisarla. O sea, hay que contratar consultores para que se encarguen de este proceso. 5 consultores distintos para una solicitud de licenciamiento de una universidad. Otro ejemplo es la contratación de Juan Antonio Bazán Chávez como moderador de conferencias. Él ha sido un personaje que se ha mostrado siempre en contra de la reforma universitaria y ha considerado que esta SUNEDU debería actuar de manera distinta. Sin embargo, con esta nueva SUNEDU se siente bastante feliz porque lo contrataron como un moderador de conferencias y respaldado por la rectora de la Universidad de San Marcos, Geri Ramón, quien ha sido crítica de la reforma universitaria. Y estos ejemplos ponen en evidencia el manejo cuestionable de los recursos públicos por parte de la institución. Se ha hablado también
de contrataciones, por ejemplo, para servicios audiovisuales, para servicios de streaming por montos realmente absurdos, millonarios para una actividad que cuando uno revisa órdenes de servicio en otras instancias del Estado no son tan caras como se presume o como se presenta en este informe que se ha reportado también a partir de esta nota de Epicentro TV. Qué abuso lo que está pasando en la SUNEDU. Vamos de inmediato con el segundo tema. Vamos a hablar sobre lo que ha pasado con Mauricio Fernandini. Como ustedes recordarán, Mauricio Fernandini tuvo que dejar su puesto en RPP Noticias porque fue involucrado en esta investigación que incluye al empresario Salatiel Marrufo y a la empresaria Sada Goray. Recordemos que Salatiel Marrufo fue el empresario que el día 7 de diciembre del año pasado empezó a cantar todo en la comisión investigadora del Congreso de la República sobre la actuación y los sobornos que se dieron en el entorno de Pedro Castillo y el manejo ilícito de dinero. Y se conoció el nombre de Mauricio Fernandini como una de las personas que había sido un intermediario para estas conexiones, ¿no es cierto? Y habría recibido un dinero por el alquiler de su departamento para estas reuniones. Vamos con el extracto de este informe que ha sido publicado también el último fin de semana por Latina a propósito de las 60 lucas de Mauricio Fernandini. Ligero le propuso lo siguiente a Fernandini. Saliendo de la casa con mi prima y me propone, ¿qué te parece si te alquilamos el departamento para tener reuniones? Ofreciéndome 10.000 soles mensuales por el alquiler de mi departamento en San Isidro, Lima. Ello porque mi departamento estaba ubicado en buena zona y céntrico para las reuniones que tendríamos posteriormente, aceptando dicha propuesta, precisándole que las cosas se hagan con mucho cuidado porque quería cuidar mi buena reputación. Fernandini refiere haber recibido un total de 60.000 soles por alquilar su casa para las reuniones en 6 meses. 60.000 soles en 6 meses para alquilar su departamento para estas reuniones en donde se negociaban pues las comisiones, los sobornos, etcétera, en estos encuentros que vinculan a empresarios alrededor de Pedro Castillo. Mauricio Fernandini, según el informe que ha presentado a Punto Final, se ha acogido al proceso de colaboración eficaz y aparentemente está contando varias cosas respecto a este tema. Él dice que lo hizo también pidiendo que se tenga mucho cuidado porque quería cuidar su buena reputación. Un poquito tarde para eso. Vamos con el siguiente tema, el último de esta secuencia, los bytes, porque tenemos otro congresista mochasueldo en el Congreso de la República. Se trata del congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial, quien ha sido acusado de recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho y exigirles dinero para comprar un videoproyector con fondos destinados a los bonos. Vamos con el extracto entonces de este informe que comenta la presencia, la aparición de un nuevo espécimen de esta raza de congresistas llamados los mochasueldos. También por el caso Los Niños. Es indicado por varios ex trabajadores y por una asesora de su despacho de recortar el sueldo a su personal. El testimonio de esta empleada es simplemente contundente. Ella manifiesta ser testigo de esta modalidad de recorte del sueldo de los trabajadores de la Comisión de Comercio Exterior que preside Tello. A mí, particularmente, me pidieron al inicio de la gestión el aporte, la cual nunca accedí. Renuente a, entre comillas, contribuir, la asesora recibió una curiosa petición de Tello en los días en que el Congreso otorgaba el famoso bono. Esto más o menos fue abril, a mediados de abril. Me hizo presente de que lo apoyara con la donación de un proyector, la cual me alcanzó inclusive este documento. Una proforma. Una proforma. 4.600 soles. Sí, entonces definitivamente cuando vi eso me reí y es más, al mismo congresista le dije, esto es una broma, le dije, ¿no? No, me dijo, pero ¿cómo va a ser una broma? Ahora que estás con el bono, no tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector, ¿no? Entonces, o sea, yo le dije que abusivo, ¿no? Qué abusivo el congresista Edgar Tello, o sea, le otorgan este bono a los trabajadores, este discutido bono a los trabajadores, ¿no? De más de 9.000 soles,
Y los congresistas, en este caso Tello, no tienen mejor idea. Oye, pero ya tienes tu bono, ¿no? Hay un billetito extra, apórtate pues con un proyector, ¿no? O sea, no sean conchudos. Ya esto es demasiado. Tello ha presionado a sus empleados para que donen dinero para también comprar utensilios de comida de cocina para comedores populares. O sea, realizan donaciones pues, con la plata de sus trabajadores. Y además ha solicitado $8,000 a la embajada de Taipei para el mismo fin. Eso es lo que se menciona también en otra parte del informe. 8 personas han visitado el despacho del congresista y han obtenido también contratos estatales posteriormente, incluyendo a su esposa. Se ha revelado en este informe que ha presentado también el programa Punto Final en Latina, presentándonos a un nuevo congresista mocha sueldo. Una de las cosas que nos ha dejado Pedro Castillo de este bloque magisterial, el legislador Edgar Tello. Qué vergüenza realmente. Por eso es que tienen 82% de desaprobación. Está complicado, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. 82% de desaprobación tiene el Congreso de la República por personajes como este mocha sueldo. Se tenía que decir. Bien, continuamos aquí en nuestro podcast. Se tenía que decir, estamos en nuestra sección La Conversa para dialogar con Juana Acevedo. Juana Acevedo es periodista deportiva y con ella vamos a conversar a propósito de un tema que ha resurgido en España, en Europa, pero que también tiene una fuerte presencia aquí en nuestro país y que tiene que ver con el racismo en el fútbol y con el racismo prácticamente en toda la sociedad. Esto a partir de los hechos que se han suscitado con el jugador del Real Madrid, el brasilero Vinicius Junior, quien ha sido atacado, agredido verbalmente en uno de sus últimos encuentros deportivos y que forma parte de una constante que se ha dado contra él y que se había repetido anteriormente con otros jugadores afrodescendientes. Vamos a conversar con Juan a propósito de esto porque ella, aparte de periodista deportiva, es una activista también en estos temas, habla sobre estos temas, menciona y denuncia también mucho del racismo que hay en nuestras sociedades y estamos aquí con ella para dialogar sobre este tema. Juana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Qué gusto estar presente en Se Tenía que Decir. Bien, yo quería comentar contigo este tema porque, vamos, a propósito de lo del caso de Vinicius Junior, me llamó también mucho la atención algo que declaró Xavi, el entrenador de Barcelona, cuando salió a defender esta situación, defender a Vinicius Junior, y hablaba adicional a este tema del racismo sobre la violencia que se genera alrededor del fútbol y esta violencia muy masculina, ¿no? En donde hay mucha agresión, hay mucho insulto, es toda una amalgama de cosas que se van generando y que terminan desatándose finalmente en esta cuestión, en este asunto del racismo. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo puedes analizar este tema desde tu punto de vista como periodista deportiva y que también maneja estos temas? ¿Cómo podemos analizar esta situación así a primera vista? Bueno, a lo largo de los años el fútbol siempre ha estado relacionado eh, como si fuera una batalla, como si fuera una guerra, ¿no? Son los artículos periodísticos, los libros, que siempre después de las guerras, ¿no? De todo esto que ya el mundo, entre comillas, pasó, porque igual siguen habiendo conflictos armados. En el fútbol es que se ha comenzado a tener esa rivalidad entre países, o sea, se ha llevado toda esa consigna bélica a las canchas, ¿no? Por eso los clásicos son Perú-Chile, ¿no? Que además tiene una connotación histórica muy importante, por así decirlo, aterrizándolo acá en nuestro país, o un Francia versus España, o un Francia-Inglaterra, son partidos que siempre tienen estas connotaciones bélicas y que a lo largo de los años, en las distintas crónicas, siempre se ha vinculado mucho el fútbol como si se estuviera batallando, ¿no? Y no tanto con un argot deportivo, sino se utiliza mucho el argot bélico. Y eso también, definitivamente, al leerlo a lo largo de los años, en los diarios, en las revistas que antes habían de fútbol, termina de una u otra forma afectando también la actitud del hincha, porque el hincha cree que está no yendo solo a un partido, sino también, entre comillas, a una guerra. Y eso termina, creo yo, eh, haciendo que hoy el fútbol esté lamentablemente a veces no solo inmerso en actos de discriminación racial, sino también en actos de muchísima violencia, ¿no? Que a ver, todos los años lamentablemente se tiene alguna situación en donde
hinchas, ¿no? Fallecen o hay peleas entre hinchas, que es algo que no se ha podido erradicar del todo del fútbol y no se ha podido también aprender a separar, ¿no? ¿Qué es ser un hincha de ser un vándalo? Entonces, hasta que eso no se pueda separar y también los clubes se comprometan realmente a separar estos malos elementos, más allá de que te llenen las gradas, creo que vamos a seguir sufriendo de este tipo de situaciones. Ahora, tú mencionas un tema importante, un aspecto importante en este proceso que tiene que ver con las dirigencias, ¿no? Uno supondría, ¿no? Que en el caso de España, siendo un país europeo, etcétera, habría una dirigencia mucho más fuerte, una dirigencia que pondría pare a este tipo de situaciones. Sin embargo, esto no se ha dado, ¿no? Porque vemos algunos dirigentes que más bien responsabilizan incluso a Vinicius Junior y a jugadores afrodescendientes de provocar este tipo de situaciones, ¿no? Y si lo trasladamos hacia nuestra realidad, la pobreza dirigencial es lamentable y arguimos que cuando se dan este tipo de casos tampoco habría una mayor posibilidad. ¿Qué falta en este aspecto, en el aspecto dirigencial, para potenciar este tema de luchar contra esta situación, este tipo de temas como la lucha contra el racismo? Yo creo que faltaría que sean más severos con los castigos, porque los protocolos existen, las, las normas están dadas, ¿no? Existe un protocolo antirracista, lo dijo el mismo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, apenas se dio esta situación, utilizó sus redes sociales para volver a recordar el protocolo. ¿No? Existe también protocolos antiviolencia. Las personas que realizan violencia en un estadio no deberían volver a ingresar. ¿No? Deberían estar plenamente identificadas y no deberían volver a ingresar. Todo existe, las normas están dadas, pero lamentablemente lo que creo que no se está dando es el verdadero compromiso por parte de las dirigencias y la severidad que se necesita, sino hasta cierto punto me atrevo a decir de que se tiene un poco de miedo de que si, ay, soy muy severo con mis hinchas, tal vez no me van a seguir apoyando. ¿No? Lo cual no creo que, que sea cierto porque cuando uno va a los estadios a lo largo de los años, yo tengo 28 años y creo que voy al estadio desde que tengo uso de memoria, o sea, que me acuerdo mucho desde los 4 años, pero inclusive antes de los 4 años yo he ido a los estadios siempre y siempre ha sido un ambiente en donde, si bien es cierto, ha habido mayor cantidad de presencia masculina, por así decirlo, también ha sido un ambiente familiar, porque la presencia masculina muchas veces está acompañado de niños, está acompañado de sus hijos, a veces también de sus hijas, ¿no? Y con el paso del tiempo, algo que yo sí he podido apreciar es que se ha comenzado a tratar de ir a los partidos que, entre comillas, no son de alta peligrosidad con toda la familia. Entonces, expectorar a esos malos elementos, en realidad yo siento que acercaría aún más al hincha que realmente quiere ir a disfrutar de un espectáculo deportivo. Pero falta compromiso, me parece, de parte de las dirigencias, como tú bien dices, y también del apoyo de la tecnología, porque es esencial que para identificar a estas personas, los estadios tengan la cantidad de cámaras necesarias que apunten a las tribunas, ¿no? En donde se puedan dar estas situaciones, o a todas las tribunas, mejor dicho. Entonces, va a ser mucho más fácil tener identificado en las cámaras y luego saber quiénes son estas personas, ¿no? Porque ahora ya se compran los boletos con DNI, hay un mayor control, ¿no? También con el tema de los boletos, entonces va a ser más fácil. Esta persona está sentada en este sector, ¿no? Del estadio, es, por ejemplo, no es Occidente Alta, sector sur, ¿cuántos boletos he vendido ahí? Hay 100 boletos. 100 boletos, vamos a ir buscando, o sea, tuviera que darse de esa manera si es que hay la tecnología necesaria, pero aún hay falencias en ese sentido, al menos desde nuestro país. En España sí se ha podido identificar claramente a las personas que en el partido, ¿no? En donde Vinicius Junior sufrió todas estas situaciones, sí se pudieron identificar, pero hubo un equipo de Vinicius Junior que ya estaba siguiendo esto, porque él tiene varias denuncias o él ha realizado muchas denuncias en en su liga, pero no todas esas denuncias han sido aceptadas. Él utilizó sus redes sociales
para hacer un compilado, ¿no? Una recopilación de todas estas situaciones, y estamos hablando de partidos desde más del año pasado, o sea, de hace 2 temporadas probablemente, que desde que prácticamente él ha llegado, ¿no? En donde lo comienzan a insultar y tiene partido tras partido con fecha, ¿no? Qué partido de Liga o Copa del Rey se estaba jugando, en donde él identifica prácticamente a las personas. O sea, hay un trabajo también por parte de la gente que trabaja con él. Y ese trabajo lo hace el jugador, no lo hace la liga, lo cual está obviamente muy mal. Y él demuestra ahí, obviamente, una falencia inmensa, ¿no? Porque si yo ya he denunciado más de 10 veces, porque él tiene varias denuncias de esta situación, ¿cómo es posible que no se me hayan dado las garantías necesarias para poder jugar fútbol tranquilo? Porque al final el futbolista está trabajando, ¿no? Es un trabajo tal vez de ensueño para muchos, obviamente, porque estás haciendo lo que te gusta y ganas muchísimo dinero, pero sigue siendo un trabajo y a nadie le gusta que cuando vayas a trabajar tengas un grupo de personas que te estén insultando. Es Claro, imposible trabajar tranquilo de esa manera. que es un poco la línea de lo que comentábamos al inicio, ¿no? Lo que decía Xavi, ¿no? O sea, yo vengo a trabajar, los jugadores vienen a trabajar. Nadie que trabaje puede estar aguantando insultos durante toda su jornada, ¿no? Y él decía, yo no me imagino un albañil que esté trabajando y lo estén insultando, no me imagino un médico que esté trabajando y lo estén insultando. Volviendo al tema de las denuncias, tú mencionabas que Vinicius ha denunciado varios casos, que él como víctima ha tenido que compilar todo el proceso, etcétera, etcétera. Aquí en el país también revisaba una información que había publicado Infobae hace algunos días y señala que en el Perú desde el 2013 aproximadamente hay unos 17 casos, ¿no? de racismo, de violencia racista que se han dado en el país, contra Luis Advíncula, contra el panameño Tejada, etcétera. Y solamente ha habido sanción en 7 casos, ¿no? Porque han habido denuncias, pero solamente se han sancionado 7 casos y que ha habido sanciones contra los clubes, etc. Hay una letanía, una demora también en el proceso de justicia, en la administración de justicia, tanto de las instancias deportivas como las que pudieran haber también desde la justicia ordinaria. Sí, sí, de hecho, por eso yo te digo que en nuestro país es más complicado el tema de identificar a las personas que están cometiendo los actos, porque no, lamentablemente, la mayoría de recintos deportivos, la mayoría de estadios, no tienen la cantidad de cámaras que te pueden asegurar de que tú estás enfocando la tribuna y estás identificando a las personas que pueden cometer actos de discriminación, que puedan cometer actos de vandalismo o por cualquier otro tipo de situación que se pueda dar en un estadio, porque recordemos que van muchísimas personas. Y es por eso que es complicado. ¿Qué es lo más usual que se da en nuestro país con respecto a los castigos? Son las multas. Las multas y las suspensiones de de las gradas, o sea, del sector, ¿no? Si fue en Oriente, no se juega 1, 2, 3, 4 fechas, ya dependiendo lo que decida la Comisión de Justicia, ¿no? Cuántas fechas no se van a jugar. Pero se hace muy complicado identificar exactamente a esa persona que ha agredido a alguien. Es muy complicado, por no decir imposible, porque Universitario de Deportes el año pasado, según la información que dio su administrador Jan Ferrari, sí identificó a la persona que cometió actos racistas contra el futbolista Kevin Quevedo en el partido de Melgar ante Universitario de Deportes en el Monumental, porque sí tenían las cámaras, ¿no? Y él dijo, esa persona no va a ingresar más aquí al estadio. No se llegó nunca a conocer el nombre de la persona, es algo que se manejó en estricto privado, ¿no? Una investigación prácticamente que realizó el club, pero estamos hablando, creo, al menos del que yo recuerdo de los últimos años, el primero que dijo, sí, se identificó, lo tengo en cámara, porque la gran mayoría no logra identificarlos. Claro, y de ahí nuevamente volvemos al tema, ¿no? El tema de las dirigencias, el tema de las organizaciones, el tema de las instituciones, que muchas veces pasan esto por agua tibia y lo convierten en un tema, digamos, forma parte del folclore del deporte, ¿no? Además, como sociedad también somos así, de vez en cuando insultamos a un moreno, de vez en cuando insultamos a un indígena, ¿no? O sea, porque forma parte del partido, ¿no? Incluso va desde la idiosincrasia también, hablábamos al comienzo del periodismo deportivo, ¿no? Cuando le ponen sobrenombres o chapas a los jugadores, ¿no? Que
resaltan estas características, ¿no? Cuando se habla de la sombra, cuando se habla del cholo, cuando se habla no sé, de la foca, etcétera. Y esto también tiene que hacernos pensar de la importancia de la responsabilidad social que tenemos los periodistas cuando hacemos nuestro trabajo y cómo también nosotros de alguna forma incidimos, ¿no? En esa psicología social, en ese inconsciente colectivo de la gente, de normalizar que está bien, pues, ¿no? Que chapeen a un jugador, que le pongan chapa a un jugador, y normal, no pasa nada, ¿no? Porque forma parte del folclore, y eso un poco debería salir ya de ese chip, ¿no crees? Sí, y es difícil sacarlo, es complicado, ¿no? Las nuevas generaciones yo sí siento que estamos, ¿no? Tratando de ir o cambiar un poco de esa forma, como tú bien has mencionado, de utilizar las chapas, escribir las columnas, ¿no? Que por ser graciosos se utilizan ciertos adjetivos que no deberían utilizarse. Me parece que sí es algo que se está dando, pero que se está dando a un paso muy lento, que se está dando conforme yo siento van ingresando nuevos periodistas al rubro, conforme también estas situaciones ya no son tolerantes ni se ven bien por ninguna forma. Todos hemos salido o todos han salido y han criticado el tema Vinicius, ¿no? Ya no existe, creo yo, nadie se va a sentar a decir, no, pero esto es parte del fútbol. Ya no existe, al menos ya se ha erradicado ese pensamiento local. Es un gran avance, porque hasta hace unos 3 o 4 años tú podías escuchar periodistas deportivos con muchos años, con muchas experiencias, ¿no? Que te decían, no, pero esto es parte del folclore del fútbol. Ustedes son la generación de cristal. Felizmente creo que eso ha comenzado a erradicarse y para bien. Tal vez lo pueden seguir pensando, pero ya no lo dicen, ya no lo escriben, lo cual creo yo es un gran paso. Sí, sin duda alguna es un paso importante y hablábamos también fuera de la grabación, fuera de audio, fuera de cámara, con otros colegas, de lo importante que resulta el trabajo también de las nuevas generaciones, ¿no? Y de la generación, que como la mía, digamos, una generación de ¿cómo le llamábamos? Una generación tipo bypass, ¿no? O sea, venimos de crianzas complicadas, de estereotipos complicados, de procesos que se consideran normales, y que todavía tenemos algunas cosas que hay que irlas deconstruyendo, que tenemos que irlas sacando de nuestro sistema para enseñarle a las nuevas generaciones también, ¿no? Que estas cosas no están bien, que no está bien insultar, que no está bien discriminar del racismo. Un poco para ir cerrando sobre este tema, Juana, hablábamos sobre la FIFA, hablábamos sobre estos protocolos que existen, la FIFA en sí tiene toda una campaña, ¿no? El Say No to Racism o el Di No al racismo, ¿no? También el de detener la violencia, etcétera, y que se expande también a otros rubros, como el tema de la homofobia, ¿no es cierto? La lucha contra la homofobia, etcétera. ¿Qué tan importante es el trabajo de las campañas comunicacionales o del trabajo comunicacional desde el punto de vista ya no solo del periodismo, sino de las instituciones deportivas que tienen que estar muy metidas en este tema para poder contribuir a decirle a la gente que esto está mal, que esto no debe continuar? ¿Qué tan importante es el aspecto comunicacional en este tema de la lucha contra el racismo? Es muy importante porque recordemos que el fútbol es un deporte que mueve masas y hay muchísimos adeptos. Y además de ello, los futbolistas suelen ser influencers, por así decirlo, con la palabra que está de moda, ¿no? Suelen ser personas en las cuales son admiradas por enormes cantidades, no solo de jóvenes, no solo de niños, sino también de adultos. Entonces, el mensaje que tú puedes dar en un partido se puede hacer llegar a millones de personas dependiendo la importancia del partido, la instancia del campeonato en el que esté y la liga, ¿no? Pero déjame decirte de que mínimo en un partido se podría llegar a 10.000 personas con un mensaje, ¿no? Y en un partido tal vez no tan importante, en un momento en que la liga, así sea la nuestra, que no es una liga muy reconocida, eh, esté jugándose, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante las campañas que se han dado y también que muchos de los futbolistas a lo largo de los años ya no son actores secundarios, sino pasan a ser actores principales. Hay muchos futbolistas que son activistas, no solamente con el tema del racismo, sino también con el tema de la homofobia.
¿no? Que además siendo un ambiente, entre comillas, muy masculino, creo yo que sienta un gran precedente. Tal vez en Sudamérica no lo vemos con tanta continuidad como en Europa, pero se va avanzando también en ese sentido. Me refiero al tema de la homofobia. En Europa son muchos los jugadores, cada vez se suman más, que están en contra y que inclusive utilizan cuando son capitanes o utilizan algunos gaspones en sus camisetas, ¿no? En muestra de solidaridad. Eh, entonces, ese tipo de mensajes son muy importantes y a veces no necesariamente impulsados por FIFA, sino a veces también impulsados por los mismos jugadores. Y eso me parece importante. Utilizan hasta sus chimpunes para enviar mensajes, porque graban los chimpunes o le ponen algún aditamento en donde están enviando un mensaje muy poderoso. Sí, sin duda alguna es importante también este factor. Juana, te agradecemos por conversar con nosotros, por hacer un pequeño análisis de esta situación, tanto a nivel nacional o lo que ha ocurrido también a nivel internacional, que ha puesto nuevamente la voz de alerta sobre estos temas. Y nada, te comprometo para seguir conversando más adelante sobre estos asuntos, sobre estos temas y estos vínculos que hay entre el deporte, el fútbol y nuestra vida en sociedad, que finalmente tiene mucho que ver una cosa con la otra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco, y un saludo a todas las personas que siempre están aquí conectadas en Se Tenía que Decir. Bien, muchísimas gracias a Juana Acevedo, periodista deportiva. Con ella hemos conversado aquí en nuestro bloque La Conversa en Se Tenía que Decir. Y estamos en nuestro bloque pese a todo positivo y con todo permiso y con todo respeto. En este bloque nos vamos a poner así con ganas la camiseta blanquiazul porque Alianza Lima, y lo van a saber con este fondo que estamos escuchando, vamos. El equipo de la Victoria se ha hecho ganador, campeón del torneo Apertura, díganlo como quieran, díganle campeón, díganle ganador, de acuerdo a su nivel de aliancismo y a su nivel de antialiancismo también, porque hay quienes consideran que este torneo no es importante, que lo que importa es lo que pase a final del año, pero lo que no se puede negar ni se puede discutir es que Alianza Lima ha tenido hasta el momento la mejor performance de los equipos en la Liga 1 y esto lo ha convertido en ganador, en campeón del torneo Apertura. Ha logrado registros realmente importantes. Se ha convertido en el cuadro que más ha ganado sus partidos de local. Ha sido el mejor cuadro que también ha jugado de visitante. Ha ganado en lugares en donde algunas veces se le ha complicado ganar y ha logrado pues triunfos importantísimos. Los datos, las cifras, las estadísticas hablan de un equipo que no ha perdido los partidos o que no ha perdido una cantidad de partidos muy alta, ha tenido un impacto bastante importante. Guillermo Salas, el entrenador de Alianza Lima, se ha convertido en un técnico que ha ganado la mayor cantidad de partidos como entrenador, siendo el equipo jugando de local. Es importantísimo. A nivel sudamericano, según lo registra Jesús Chirinos, también periodista deportivo en su bloque Son Datos No Opiniones, registra que Alianza Lima en este año es el equipo que mayor efectividad ha tenido en cuanto a los puntos ganados. 75% del puntaje jugado es el que ha ganado Alianza Lima a nivel de Sudamérica, solo por debajo de Libertad de Paraguay, que ha ganado el 78% de los puntos que están en disputa y que lo tiene actualmente también en la punta del torneo paraguayo. Con estas cifras importantísimas, Alianza Lima se está convirtiendo en el equipo más importante y hay un dato que también manifiesta Jesús Chirinos, que es de vital importancia. Cada vez que Alianza Lima ha ganado el torneo Apertura, siempre ha sido campeón nacional. Lo ha hecho en el año 97, en el 2001, 2004, 2006 y 2017 y este 2023 posiblemente podría darse nuevamente esta figura. Alianza Lima ha peleado también por el título nacional en 6 de los últimos 7 años de la liga profesional, 2017, 2018 y 2019. El 2020 fue un año del cual no queremos acordarnos, y luego el 2021, el 2022 y el 2023. El Hernán, el Pirata Barcos, está, según las cifras, a un gol de convertirse en el máximo goleador extranjero de Alianza Lima. Sin embargo, hay un dato que resulta importante y llamativo.
En el partido de este domingo contra Deportivo Binacional, Hernán Barcos, que está a un gol de convertirse en el mejor goleador o en el goleador extranjero histórico del equipo, estaba a punto de anotar el sexto gol, ¿no? del partido, el último gol que significaba el triunfo por 6-1, a través de un tiro de penal. Sin embargo, lo que hicieron fue una jugada colectiva. Hernán Barcos, en vez de anotar ese gol y entrar a la estadística, le dio el pase a su compañero Pablo Lavandeira, quien terminó anotando el último gol aliancista. Pablo Lavandeira, que viene de un semestre complicado, con lesiones, con irregularidades en el juego y venía bastante mal anímicamente, terminó convirtiendo este gol, y esto demuestra pues el espíritu que hay dentro de Alianza Lima, este equipo que ha logrado conformar Guillermo Salas, porque tiene nombres, tiene figuras, tiene gente importante en el equipo, y ha logrado conformar un equipo importante que está peleando a todo por el todo. Cristian Cueva también debutó por fin en la Liga 1 con gol, ayer anotó un gol en este encuentro y también está sacándose fantasmas de encima que ojalá le sirva para colocarse ya como futbolista, para recuperar su nivel como futbolista y ser también una pieza importante para lo que será el proceso de la selección nacional. Si tú eres hincha de Alianza Lima, celebra con nosotros. Si no lo eres, bueno, pues tendrás que, ¿cómo lo decimos? Acompañarnos en este proceso durante varios días, porque falta la Copa Libertadores y ahí también hay un tema importante del cual Alianza Lima tiene que sacarse un tremendo peso de encima y levantar cabeza. Por todas estas cosas más, arriba Alianza, aquí en Pese a Todo Positivo. Y de esta manera llegamos al final de nuestro episodio número 18 del podcast Se Tenía Que Decir. Yo soy Paco Pérez García, @PacoAlSur en todas las redes sociales. Les agradecemos por estar con nosotros. Recuerden que nos escuchan en su plataforma favorita de podcast y también nos pueden ver a través del YouTube, www.youtube.com/espacio libre. Espacio cine al comienzo, así que ahí nos pueden encontrar. Recuerden que pueden colaborar con nosotros también y apoyar esta iniciativa de periodismo a través de nuestras cuentas en Yape y en Plin al 993-898-570 o suscribirse a nuestro Patreon www.patreon.com/espaciolibre1. Ahí pueden ustedes suscribirse y conocer también algunas de las iniciativas que venimos llevando a cabo desde Espacio Libre y Media Podcast. Así que quédense con nosotros, continúen con nosotros y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición. ¡Chau!